No sé cuántas veces le dije a mi hijo que su novia Julia no me gustaba ni tantito para que se casara con él. No es que yo quisiera ser una madre sobreprotectora, pero es una realidad que las mamás tenemos ese instinto que jamás se equivoca. Y solo quien tiene un hijo sabrá bien a qué me refiero. Fue hace muchos años cuando mi hijo Bernardo todavía era un adolescente. Él tendría quizá unos 19 años. Era un joven rebelde pero responsable. A esa edad es normal que con los amigos lleven ese tipo de vida y que se involucren con chicas y que cometan locuras. Bernardo tuvo varias novias durante la preparatoria, pero con ninguna fue algo serio. Después que terminó, él ya no pudo seguir con los estudios y se metió a trabajar a una bodega de alimentos acá en Guatemala. Él se veía contento, ya ganaba su dinero, se compraba su ropa y de paso me ayudaba con algunos de los gastos de la casa. De todos mis hijos solo vivían conmigo Bernardo y otro que era el más chico. Sus otros 4 hermanos ya estaban casados, pero también me ayudaban con los gastos de la casa. Así que siempre fui bendecida por mis hijos. Yo también veía por ellos y los cuidaba, sobre todo a Bernardo, porque después de un año que inició sus labores, él comenzó a llegar tarde del trabajo, y encima de eso, él me llegaba con el cuello todo chupeteado, de donde quién sabe con quién se andaría metiendo. Él no me iba a decir nada, y mucho menos con quién se estaba revolcando. Pero el simple hecho de que una chica le chupeteara el cuello era señal de que quería marcar territorio. Yo sabía que con quien mi hijo se metía no era una buena mujer. Lo fui dejando porque ya para su edad no tenía yo derecho a meterme del todo en su vida. Simplemente lo aconsejaba porque aún vivía bajo el techo de mi casa y era mi deber como madre hacerlo. Pero los hijos, bien se sabe que no hacen caso. Ellos se tienen que ir a topar con pared para entender que por ahí no va la cosa. Un día me llegó Bernardo muy serio. Se le veía triste y preocupado. Yo estaba planchando la ropa y él tocó a la puerta de mi cuarto. Le pregunté qué tenía. El pobre se quedó callado y con la cabeza agachada me dice: Perdóname, mamá, pero es que desde hace tiempo salgo con una mujer y hoy me acaba de decir que está embarazada. Santa Madre de Dios, de ver a mi hijo agachado y apenado, era de saber para mí que la chica con la que se había involucrado no me iba a gustar ni tantito, porque Bernardo sabía que el que me hiciera abuela siempre fue algo que yo deseaba mucho, pero al parecer la cosa no iba a ser tan agradable. Yo para alentarlo un poquito le dije: Pues ¿qué le hacemos, mijito? Si así Dios lo quiso, tú sabes que yo te apoyo. Pero a ver, ¿cuándo voy a conocer a tu novia? Cuando quieras sabes que puedes traerla para que comamos y así poderla conocer. Quiero que me platiquen de sus planes. Bernardo me dijo que el domingo llevaría a su novia llamada Julia para presentármela. Después salió del cuarto y me dejó con muchas incertidumbres en la cabeza. Yo no sabía realmente desde cuándo eran novios, cómo se conocieron, si Bernardo la quería o aquello solamente fue una aventura. Llegó el tan ansiado domingo. Vaya qué sorpresa me llevé cuando vi llegar a mi hijo de la mano de aquella mujer. Fue tan desagradable verla. Sé que no debí juzgar sin conocer, pero cuando vi a Julia y me di cuenta que ella era mucho mayor que mi hijo, quise poner el grito en el cielo. Yo en ese tiempo tendría 50 años y Julia acababa de cumplir 40. Contra los 20 que tenía mi hijo, la verdad no me gustó para nada aquella relación. Había muchas desventajas para mi hijo. No sé dónde rayos tenía Bernardo la cabeza que se fijó en esa mujer, que más allá de estar ya muy vieja para él, ni siquiera era bonita. Tenía una pinta de arrastrada que de inmediato sentí lástima por mi Bernardo. ¿En qué hoyo se había ido a meter? Realmente me sorprendía que a su edad Julia hubiera quedado embarazada. Eso hubiera parecido imposible. Pero ¿qué hacer? Mi hijo ya tenía que salirle a ese problema. Él siempre era responsable, y yo sabía que iba a responder por eso. Aún con todo el prejuicio que hice al inicio, traté de mantener mi mente muy neutral y darle la oportunidad a Julia para conocerla. Pero después de 10 minutos de hablar con ella,
Supe que era una mujer muy vulgar y toda una fichita. Aun sabiendo que estaba de visita en mi casa, a cada oportunidad le daba unos besotes bien atascados a mi hijo y se lo manoseaba. Esa relación no iba por buen camino. Ella se veía muy vivida y experimentada. Cuando me platicaron Bernardo y Julia que eran compañeros de trabajo, no dudaba yo que ella ya hubiera pasado por todas las camas de sus compañeros de trabajo. Lo peor vino cuando mi hijo me pidió que a razón de que no tenían a dónde ir a vivir, le permitiera llevar a Julia a vivir a la casa de manera temporal. La verdad es que sí me lo pensé mucho, pero al final acepté, porque prefería tener a mi hijo cerca para cuidarlo de esa víbora, antes que dejarlo se perdiera, y Julia me lo dominara y me lo echara a perder. En cuanto acepté darles asilo, mi hijo se puso muy feliz. Él estaba enamorado realmente de Julia. Mejor dicho, estaba embabosado como jamás antes yo lo había visto. Incluso con algunas de sus novias jóvenes que eran muy bonitas, jamás lo vi así de entusiasmado. A las 2 semanas después de aquella mañana en que conocí a Julia, mi hijo Bernardo llegó temprano, con una camioneta llena de tiliches que pertenecían a Julia. Ese día se acabó la tranquilidad en mi casa. Mi hijo estaba bajando aquellas cosas con ayuda del chofer de la camioneta, y Julia evidentemente yo no esperaba que les ayudara, pero comenzó a darles indicaciones con una suma confianza que parecía no le importara yo fuera la dueña de mi propia casa. Ella llegó y reconfiguró todo a su antojo. Es como si ella hubiera llegado a querer gobernar en mi hogar, pero sobre todo sobre mi hijo, pobre de Bernardo. Aquella mujer sí que lo traía como perro, bien domado. Y a Julia no le importaba yo estuviera ahí. Ella le daba órdenes, y mi hijo bien sumiso que le obedecía, ni pero le ponía. La mujer le salió bien huevona y conchuda. Mi hijo la trataba como reina, y Julia siempre se la pasaba todos los días acostada viendo telenovelas y películas. Y pese a que a los médicos jamás le dijeron que su embarazo era de alto riesgo o algo por el estilo, ella cada vez que yo le pedía me ayudara a lavar los trastes o a hacer algún quehacer que no requiriera esfuerzo, siempre argumentaba sentirse mal. De mi hijo me sorprendía bastante, porque él no era de esos que se dejaran, y para acabarla, a mí me dejó de dar dinero para los servicios de la casa, ya ni renta me pagaba, y todo su sueldo, así como lo ganaba, se lo daba a Julia, y todo para que la mendiga se tragara sus chucherías todo el día. Con decirles que apenas llevaba 3 meses de embarazo, y la condenada ya estaba que parecía reventar. Todo aquello me pareció muy extraño. Ya después mi hijo llegaba del trabajo y ni cenaba. El pobre se iba directo al cuarto, porque Julia ya no lo dejaba ni respirar. Tampoco le gustaba que Bernardo platicara conmigo. Un día me molesté mucho porque regresé del mercado y encontré la puerta de mi cuarto abierta. Alguien se había metido a trasculcar entre mis cosas personales. Después acomodaron todo casi igual a como estaba. Pero a mí no me hacían mensa. Yo siempre sabía cómo estaba todo acomodado. No había otra explicación. Había sido Julia. De ahí me entró la curiosidad de que ella era una bruja y que algún daño me quería hacer, sino por qué razón se habría metido a hurgar entre mis cosas. Lo peor es que, de ser cierto, seguro ella le había hecho algo a mi hijo para amarrarlo, para controlarlo, para seducirlo, hacerlo suyo, y luego obligarlo a quedarse con ella y por fin tener quien la mantuviera. Pedazo de huevona en la que se fue a fijar mi hijo. Yo no me iba a quedar con las manos cruzadas. Acá en Guatemala yo conocía a varias mujeres que hacían brujería, muy buenas, con experiencia, así que en cuanto pude, le pedí a una de mis hermanas que me acompañaran a visitar a una de estas brujas. Precisamente a doña Lidia. Ella era la mejor. Siempre mi abuela nos había llevado con ella desde que estábamos chiquitos. Ella me conocía bien, y al verme me hizo que me sentara en un sillón. Ella ya casi no hablaba. Al parecer, entre la edad y la enfermedad, se le estaba arrebatando la voz, pero con dificultad yo le entendía. Yo le entregué una foto de mi hijo en la que salía también Julia, y yo, sin decirle ningún detalle,
Solo le pedí a doña Lidia me dijera cómo veía a mi hijo, porque me preocupaba estuviera en peligro. Doña Lidia, ya muy viejita pero muy sabia, tomó la fotografía en sus manos y se sentó en una mesita a observarla. Después, con calma, prendió una veladora y puso sus manos sobre la imagen. Cerró los ojos, guardó silencio en su amplia concentración, y yo solo la miraba cómo hacía sus cosas. En eso, una joven, que al parecer era su nieta, se acercó a ella y se colocó justo a un lado de la anciana. Yo veía a doña Lidia cómo le temblaba la quijada ya por la edad. Se le notaba cansada de la vida, pero aún así con todas las ganas de ayudarme. Su vocación realmente era infinita. De pronto, de su trance, comenzó a balbucear ciertas cosas que no parecían ser en una lengua conocida. La jovencita aquella que estaba junto a ella la escuchaba muy atenta. Ella parecía comprender todo lo que doña Lidia decía. Es como si se tratara aquello de una lengua nativa de algún lugar. Yo realmente no entendía. Me daba miedo ver a doña Lidia hablar así, porque después abrió los ojos y los tenía completamente blancos. Su tono de voz apenas perceptible se hizo más grueso, como si una entidad estuviera hablando a través de ella. Era impresionante ver y escuchar aquello. La piel se me hacía de gallina, pero no podía yo salir corriendo. Debía mantener la calma y confiar en aquella anciana bruja. Cuando por fin todo pasó, doña Lidia se levantó y me pidió que esperáramos. Ella se retiró y salió al corral a recolectar algunas cosas, mientras que la joven comenzó a hablar y a decirme todo lo que la anciana había expresado. Yo simplemente escuchaba mientras la jovencita me decía: «Su hijo está en peligro. Usted también, señora. Mi madrina dice que la mujer de la foto es muy mala. Ella le hizo un amarre a su hijo y lo tiene sometido. Ella lo está usando porque tiene miedo de quedarse sola. Además de eso, ella está embarazada, ¿no es así? Pues déjeme decirle que ese bebé no es de su hijo. La mujer toda su vida ha sido promiscua, y el verdadero padre del bebé se dio a la fuga, y la mujer engatusó a su hijo como el supuesto padre, para amarrarlo bien. Así que tengan cuidado, y saquen a esa mujer cuanto antes de su casa, o ella acabará con su hijo y también con usted. Porque mi madrina dice que esa mujer le hizo un trabajo. Mi madrina pide que busque usted en su patio, justo donde la tierra esté más blanda. Aquella mujer debió enterrar algo ahí. Una cosa más, esperen por favor, mi madrina quiere pedirles algo». Quedé muy sorprendida de las cosas que estaban ocurriendo. Todo aquello era impresionante. Ya me la solía yo de que esa maldita de Julia era una bruja. No por nada la caché metiéndose a mi cuarto a sacar mis cosas. Después de un rato llegó doña Lidia. Ella me dio a través de la jovencita unas indicaciones. Ante mí y sobre una mesa vi 2 vasijas de barro, no muy grandes. En una de estas había algunas ramitas de paja, pedazos de hueso y una cruz pequeña de metal ya muy vieja. Su aspecto daba miedo, porque parecía una de esas cruces de panteón, pero en pequeño. En la otra vasija se encontraban flores muy coloridas, llenas de vida, y también contenía cuarzos impregnados de alguna fragancia que olía muy bien y que había sido preparado por doña Lidia. Se me dio la instrucción de que recortara esa foto en 2, y al hacerlo, en un fragmento quedó la imagen de mi hijo y en la otra la imagen de Julia. La parte de la imagen donde salía Julia la coloqué en la vasija donde se encontraba la paja, los huesos y la cruz, y la foto de mi hijo la coloqué en la otra vasija. Se me pidió después que escribiera en un pequeño papel lo que yo deseaba para Julia. Debía yo hacerlo a conciencia y con mucha concentración. Yo sin miedo escribí que quería que Julia se largara de la vida de mi hijo y que si el bebé era de algún otro hombre, que mi hijo por fin se librara de esa responsabilidad, sin importar las consecuencias que esto conllevara. Yo sentía un gran odio hacia ella y quería verla sufrir. Ella merecía mucho dolor, debía pagar por todo lo que le estaba haciendo a mi hijo y por lo que quería hacerme a mí. Una vez que terminé, coloqué el papel en la vasija
y seguí escribiendo deseos muy buenos y prósperos en el papel que le dediqué a mi hijo. Finalmente, a la vasija donde estaban las cosas de Julia le prendí fuego, mientras ardía la paja y se consumía la foto junto con el papel. Pude sentir un gran alivio, como si mis peticiones ya hubieran sido cumplidas. La vasija de mi hijo se quedaría intacta, y doña Lidia la conservaría para enterrarla junto con otras cosas que ella agregaría, para así crear una protección para mi hijo. Yo le agradecí, y se me dio la instrucción de que cuando regresara a casa y encontrara en el patio enterrado el trabajo que se me hizo, no lo sacara, sino que lo volviera a tapar y rociara esa tierra con un agua bendecida que fue preparada especialmente por aquella anciana bruja. Supuestamente con aquello la brujería de Julia se iba a romper. Aquella tarde me sentí muy agradecida, y aunque doña Lidia no quería recibirme el pago, yo se lo dejé. Nos retiramos mi hermana y yo, y en cuanto llegué a mi casa, me esperé a que cayera la noche y Julia y mi hijo se durmieran. Una vez esto, salí con cuidado al patio, encendí la luz, y justo donde yo tenía un árbol de limones, ahí se encontraba la tierra un poco más floja. Con una barra de metal fui picando tratando de no hacer ruido. No tuve que remover mucho, y finalmente encontré una bolsa negra pequeña que apestaba horrible. Seguro algún animal muerto tendría dentro. No tuve siquiera el valor de abrirla, así que la tapé de inmediato. Traté de dejar la tierra lo más normal posible y con cuidado le rocié el agua bendecida que me dio doña Lidia. Yo estaba enfurecida de saber que había dejado entrar al mismo demonio a mi casa, a la vida de mi hijo. Pero sus días dentro de mi casa estaban bien contados. Durante la primera semana no ocurrió nada. Yo traté de mantener la calma ante todas las barbaridades que hacía Julia con mi hijo. Aquella mujer ya le gritaba y tal cual lo humillaba, y mi hijo bien dejado. Eso me ardía mucho en mi corazón de madre. Aquel odio que nacía de mí hacia Julia me hacía desearle mucho mal. Solo así podría sentirme satisfecha y segura de que ya no nos haría más daño. Yo confiaba ampliamente en la brujería de doña Lidia, y pronto ésta se convertiría en una realidad. Una noche escuché a mi hijo llorando cerca del baño. Sus gritos me despertaron. Había un alboroto y me levanté a ver qué ocurría. Julia estaba encerrada en el baño y no podía abrir. Algo le había ocurrido y se encontraba inconsciente. Mi hijo pateaba la puerta buscando vencer la cerradura. Bernardo me pidió que estuviera al tanto de la ambulancia que ya no tardaría en llegar. Cuando por fin logramos abrir la puerta del baño, Julia se encontraba en el suelo desmayada. Mucha sangre le había salido de la entrepierna y sobre el piso se encontraba el feto del fruto que llevaba en el vientre. Era aterrador ver la escena con tanta sangre y la pobre criatura tan pequeña, sin vida, sobre el piso tirada como si fuera un pedazo de nada. Mi hijo lloraba mucho y trataba de despertar a Julia, pero ésta se veía muy débil. Estaba perdiendo mucha sangre y su vida también corría peligro. Yo por dentro tenía el deseo de que se muriera la maldita, porque ya no tendría piedad de mí y de mi hijo para acabarnos, y de vernos en mal estado, ella sentiría felicidad por vernos morir. La ambulancia y las autoridades por fin llegaron, se encargaron de aquella horrible escena. Mi hijo se fue al hospital por su cuenta y se puso en contacto con la familia de Julia para que estuvieran al tanto también. Julia estuvo varios días en el hospital recuperándose. Mi hijo hizo varias guardias para cuidarla por las noches y en ocasiones en el día también. Julia estaba delicada, pero se salvaría según las palabras de los médicos. Me resulta extraño comprender cómo la brujería actúa y mueve los hilos de la realidad, acomodando todo donde debe estar. Y yo hasta la fecha jamás le he hecho saber a mi hijo que con ayuda de la brujería lo salvé de aquella arpía de mujer. Una mañana, mientras Bernardo hacía guardia cuidando de su prometida, llegó un tipo, uno de apariencia muy ruda, y al parecer un tipo de muy mala pinta. Aquel tendría casi 50 años. Él llegó reclamando se le dejara entrar, porque su amada se encontraba muy grave y quería verla. También reclamaba saber qué había ocurrido con el bebé
el cual supuestamente era su hijo. Y vaya que solo era cosa de tiempo para que aquella rata fuera a reclamar a su hijo. Bernardo, desconcertado, salió a confrontarlo, y resultó ser que aquel hombre era un amante casual con el que Julia estaba muy involucrada desde siempre, pero al ser un vago alcohólico, viejo y sin futuro, por eso fue que la arpía le jincó el bebé a mi hijo Bernardo. Y mi hijo, en cuanto supo aquello, dejó el hospital y ya no se quiso hacer cargo de Julia. Él la dejó a su suerte. Yo me alegré de saber aquello. Afortunadamente, los planes que tenían de boda a mi hijo y Julia eran para después de que naciera el bebé. Cuando Julia se recuperó, desapareció. Se la tragó la tierra. Solo por chisme supimos que se había ido a vivir con el tipo ese que era su amante. Y también nos enteramos que la maltrata y la golpea. Ya han sido varias veces que la manda al hospital. Aquel hombre la trata peor que a la basura. Y aunque sé que se lo merece, no me gusta saber que le está yendo mal. Algo muy feo debió vivir para convertirse en eso que es. Sin embargo, cuando se trata de dar la cara por mi familia, yo puedo ser el mismo demonio. Tengan cuidado con quien meten a su casa. La envidia y la maldad siempre se ponen los mejores disfraces, las mejores máscaras. Y cuando hay brujería de por medio, es casi imposible detectar el mal. Por fortuna tuve buena intuición y ayuda de mi lado, y hasta la fecha la tengo. No me da miedo ya nada en la vida. Siempre haré lo que sea para cuidar de los míos, sobre todo si se trata de atacar a una víbora, como lo fue Julia, la novia de mi hijo.